Qué lindo es cantar esas verdades, que Dios nos ama. Buenos días todos. Qué placer estar y verlos. Si esta es tu primera vez en Compass, les quiero dar la bienvenida. Yo estoy muy emocionado de estar aquí. Es- y quiero entender qué es lo que Dios ha hecho aquí estos 8 últimos años. Estoy tan contento de ser parte de esta iglesia y le doy gracias a Dios que me invitaron los pastores a ser parte de este equipo. Ustedes no nos han conocido, pero han estado orando por nosotros, por nuestra familia. Nos han traído comida. Muchos nos mandaron cartas por internet sin yo haber empezado todavía. Estoy muy emocionado por el amor que hemos recibido porque sabemos que es el amor que Dios ha compartido con ustedes. Mi nombre es Josh. Tengo 3 niños, Jude, Sofía y otro. Todos estos eventos que tenemos hoy, por favor, vengan y introduzcanse conmigo, que tratemos de conocernos. Estoy emocionado de lo que Dios va a hacer en Long Beach también. Por favor, abramos nuestras Biblias, abrámoslas a el texto de hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Tenemos aquí en el folleto. Dios no nos ha dejado para que estemos adivinando qué es su voluntad. Nos ha enseñado, nos vamos a poner de pie los que podemos. Eso dice la palabra. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oremos. Padre nuestro, te damos adoración, te damos gracias, que nos has bendecido como tus hijos, con todas las bendiciones de los cielos. No hay cosa buena que no has detenido de nosotros. Nos has dado Cristo, nos has reclamado de nuestros pecados, nos has adoptado. Ábrenos los ojos hoy para que veamos las cosas maravillosas, que nuestros corazones sean tiernos, que puedan obedecer tu voluntad, que nos des renacimiento en nuestras almas. Danos sabiduría, danos una mirada de tu gloria. Ayúdanos a hacer eso hoy en este pasaje, en el nombre de Jesucristo, amén. Por favor, tomen su silla. Consideren el momento cultural, este tiempo cultural. Cristianos están mantenidos, observados como en sospecha. El mundo no les tiene confianza, al mundo no quieren a los cristianos, son el objeto de ridiculez y burlas. Sí, para el mundo es como correcto tener ira contra los cristianos. Su entendimiento de moralidad los ha puesto en el lado opuesto de lo que es la historia de hoy. Están tratando de imponer su religión en otra gente. La
la tontería de lo que creen, que solo hay una manera de ir al cielo, que solo hay un Dios y que este Dios murió por ellos. Consideremos el momento. Y como ustedes pueden imaginarse, el momento cultural que estoy describiendo es de los años 60 del año AD, Anno Domini, los años después de que Cristo murió en el Imperio Romano. Eso era lo que la gente tenía pensado de los cristianos. El Imperio Romano no le gustaba a los cristianos, no les gustaba esta secta judía que adoraban a un carpintero que resucitó, que lo hicieron rey, e inclusive los romanos, y la gente pensaba que esta secta judía era atea. ¿Por qué? Porque no creía en todos los dioses que tenían en el panteón de esos tiempos. No había ese tiempo necesariamente que había el Estado estaba dando persecución a los cristianos, no los estaban tirando en la cárcel o algo. Los esclavos cristianos eran maltratados muchísimo peor. Mujeres que tenían esposos que no eran cristianos estaban en las afueras de esa sociedad. Este sermón que escribió a estos versículos, ese es el contexto en cual Pedro está hablándole a esta gente en ese tiempo. Ok, no estamos bajo ningún, no, el gobierno no nos está dando persecución, no nos está sacando de las iglesias todavía, pero hay una parte grande de nuestra sociedad que nos tiene ira. Observemos cómo hablan en las noticias, cómo hablan en las películas. Cada vez que hay un pastor que cae moralmente de una iglesia grande, las noticias se aseguran de que tú sepas eso. ¿Por qué? ¿Por qué es que los chistes son populares contra los cristianos, son celebrados? Pero, ¿qué fuera la respuesta si estos chistes fueran contra los de la religión musulmana? Sabemos que la ira que tienen contra los cristianos que soportaron esta decisión de la Corte Suprema sobre el aborto de los niños. ¿Has ido a las escuelas? ¿Has recibido persecución ahí? Tal vez tu familia tiene o tus amistades tienen fiestas, pero no te invitan porque no cabes bien en el tema de lo que tienen que tener en esa fiesta. Tal vez no vas a ser encarcelado por amar a Cristo, pero no vas a ser abrazado tampoco. ¿Qué sería tu respuesta? Algunos de ustedes están frustrados sobre eso que encontramos en la sociedad. Otros de ustedes tal vez tienen más ánima para pelear más duro. Usted sabe lo que es la experiencia de llegar a una cena de la Navidad con familiares y como que la gente está un poco tibia contra ti. ¿Cómo debemos nosotros de vivir en este mundo? Es el tema. Eso es lo que Pedro está tratando de comunicar aquí por inspiración del Señor. Ellos vivieron en una sociedad donde la sociedad los rechazó por lo por lo que quién ellos eran, y eso es lo que vamos a hablar, que quiénes somos nosotros aquí y cómo debemos de vivir en un mundo que no nos quiere. Es nuestro cumpleaños de esta iglesia y típicamente los cumpleaños es un tiempo donde podemos reflejar en dónde hemos estado, quiénes somos y dónde vamos a ir. ¿Cómo he crecido? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga siguiendo adelante? No vamos a tener una crisis, a ver, como tiene gente cuando llega a los 40, 45, que les llega un pánico, que no han alcanzado todas las metas que querían. No vamos a hacer eso, pero sí vamos a discutir cómo
quiénes somos y cómo deberíamos de vivir hoy. 2 puntos hoy que van a hablar, perdón, lo que quiero es que ustedes reciban consolación y que podamos caminar con gran celo. ¿Quiénes somos? Quiero hablar sobre cuál es nuestra identidad como gente de Dios. Veamos al pasaje. ¿Qué nos dice Pedro? Sois linaje escogido. Versículo 10. Ustedes no eran un pueblo anteriormente, pero ahora habéis recibido misericordia. Usted es parte de lo que es la gente de Dios. Más importante que cuál afiliación política, qué trabajo tenés, quién es tu familia, la identidad más importante de tu vida es que somos la gente de Dios. No solo que somos la gente de Dios, somos la gente de Dios en el sentido de que Dios nos mantiene. Él nos llama la gente de Él propia. Él te clama. Hebreos 2 nos dice que Dios no está arrepentido de llamarnos hermanos. Vamos a ver el libro de Éxodo 19, si quieren, segundo libro de la Biblia en el Testamento Viejo. Éxodo 19, versículo 3 a 6. Si lees lo que está diciendo Pedro aquí, en este texto, hay como un déjà vu, como que eso lo hemos oído anteriormente. Leamos Éxodo 19, 3 a 6. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dios ha rescatado a la gente de Israel, los ha sacado de Egipto, los sacó de esclavitud y los ha traído al monte de Sinai y les está explicando cómo va a aparecer la relación entre él y ellos de ahí en adelante. Aquí es lo que dice. Versículo 3. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os le he levantado vosotros sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, aquí, como dice en Pedro, usted va a ser mi gente. Ahora pues, si deberás escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí un pueblo especialmente ante todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Teniendo a gente identificarse como Él y Él, Dios, diciendo que Él los identifica a ellos como su gente. El Dios que está soberano sobre todas las moléculas del universo. El Dios que controla el clima. Él también escoge a gente que Él se va a identificar con ellos y ellos con Él. Esto está sucediendo aquí en Pedro, lo que sucedió en Éxodo. Dios los rescató de Egipto a los hebreos, ¿para qué? Para que fueran su gente, para que lo obedecieran. Cuando Dios nos dio a Jesucristo, también nos rescató de la esclavitud del pecado, no para que fuéramos gente separada de Dios, no, porque somos gente que le pertenecemos a Dios. Esta palabra electos es una palabra que usa Pedro, pero es una palabra similar.
a lo que dice Dios también aquí en Éxodo, pero también en Deuteronomio. No tiene que notar, sino esto lo vemos en Deuteronomio 7, 6 a 8. Moisés otra vez predicando, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios se ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí Moisés está predicándoles. Él indica en este versículo 6, los identifica quiénes son. Son un pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Él, Dios, te ha escogido. Más que no todo el mundo, pero sobre todo los del pueblo del mundo. Solo los escogió a ustedes. No porque seáis más numerosos que todos los pueblos. Jehová os ha escogido y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por, ¿Por qué es que Dios ama a Israel? ¿Por qué? No porque lo merecen, no porque tienen, porque son especiales, no. Los ama porque los ama. ¿Por qué los escogió? Los escogió. Esa es la forma de Dios. Esa es su naturaleza. Volvamos otra vez a la primera de Pedro. Uno, Dios escoge gente sobre todo el mundo, e inclusive en Efesios 1:4, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero también en primera de Pedro hay la idea que le pertenecemos a Dios, no que pertenecemos a nosotros mismos. Ustedes son una raza escogida, son una nación santa. ¿Qué significa esto? Nosotros como un grupo de creyentes cristianos somos una nación santa, pura. Me senté con mis niños para desayuno con mis niños y hablé con mis niños sobre este texto. Les pregunté y sirvió. Y les pregunté, ¿qué es lo que significa ser santo? Mi hijo me dio una buena respuesta. Mi hijo dijo, es estar apartado, separado del pecado. Y le dije, buena respuesta. ¿Y qué deberíamos nosotros? También no pecar. Pero déjeme preguntarle esto, en el tabernáculo, habían estos utensilios, ¿verdad? Y estos utensilios los llamaban santificados. ¿Qué significa eso? ¿Que los utensilios no pecaban? En Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias ante su presencia, santidad tiene que ver a algo que está apartado, algo que está solo para cierta cosa. Esos utensilios estaban separados porque estaban consagrados para cierta función. Y eso es lo que nosotros somos. Estamos separados del mundo, le pertenecemos a Dios. No estamos libres para ser quien somos, estamos separados para que seamos la propiedad de Dios. Y, y vemos eso en la próxima descripción de nuestro texto. Somos un tesoro especial de Dios. Tal vez tú tenés un tesoro en tu casa, tal vez es tu automóvil, querés algo, es un miembro de tu familia, tenés algo que es tu tesoro.
Y nos dice aquí el texto que como la gente de Dios, Él está orgulloso, se satisface con nosotros. Es la delicia de Dios amar a su gente. Si usted es un cristiano, usted es parte de la familia, la cual Dios tiene un lugar muy especial en su corazón sobre nosotros. Le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Te pregunto, ¿estás viviendo una vida así? Una vida que que está completamente devotada a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro no está diciendo que vamos a llegar a este nivel. Él no nos está diciendo eso. Él, si usted es un cristiano, esta es tu identidad aquí ahora. No es algo que tenés que alcanzar. Ya pertenecemos a Dios y deberemos de vivir como le pertenecemos a Dios. ¿Cómo es que eso le da forma a nuestra identidad? Somos sus representantes. Y a como le pertenecemos, Él nos ha hecho un grupo real de sacerdotes. Si usted es un cristiano, nos dice este pasaje que somos parte de este grupo de sacerdotes. Pero ¿qué significa eso? Otras religiones tienen sacerdotes. ¿Necesito ponerme un uniforme con un collar blanco adelante? No. Lo que significa es que somos representantes. ¿Qué es lo que hacen sacerdotes en otras religiones? Ellos son representantes. Ellos van ante Dios para la gente. Vemos que el sumo sacerdote entra en la santidad del templo una vez al año en representando a la gente de Israel. Y después el sacerdote adentro en el lugar santo está haciendo, él, representando a Dios mediante a la gente que él está representando. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado como cristianos. Hemos sido escogidos fuera del mundo para que le representemos a Dios y que indiquemos al mundo quién es Dios, cómo es Dios, para que el mundo lo pueda conocer a Dios. Porque estamos hechos en la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que reflejemos quién es que Dios es. Y también vamos a representar a Dios para decirle al mundo cómo es Dios. A lo mejor ustedes han sido parientes y han tenido que traer sus niños al trabajo y tal vez se acuerdan ese trabajo. Mire, te voy a llevar al trabajo, te voy a llevar a la iglesia, lo que sea. Usted quiere portarse bien. ¿Por qué? Porque usted representa a su familia. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. La forma en cual nos portamos, lo que decimos, estamos diciéndole a la gente lo que es Dios. Y si hacemos eso, si proclamamos las excelencias de Dios que nos ha llamado fuera de la oscuridad a la luz, cuando le decimos a la gente la maravilla de quién es Dios, la grandeza de Dios, todos sus gran atributos. Hemos leído aquí en Romanos 1, leímos que todas las naciones tienen que testificar que Dios es real. Vemos el sol acostándose, vemos las maravillas de la creación. Eso refleja algo de la imagen de Dios. Y nosotros proclamamos las excelencias de Dios. Este es un Dios que es santo. Se puede confiar en ese Dios. Él es lleno de bondades, es justo. Él perdona, Él tiene paciencia, tiene gracia.
y nos comparte las excelencias de Dios con nosotros. Hay mucha gente que tiene miedo de ir a evangelizar y yo entiendo eso. Claro que hay ciertos puntos que hay que cubrir, pero quiero que entienda que nosotros estamos compartiendo las excelencias de quién es Dios, porque los estás llamando fuera de la oscuridad ante la luz de Dios. Le estás diciendo, este es Dios. Él sabe todas sus fallas, todos tus pecados, pero a pesar de todo eso, nos dio Jesucristo su Hijo, que murió para cubrir tus pecados, para que podamos ver las excelencias fuera de la palabra. Así es que usted le pertenece a Dios, eso es lo que somos, y Dios no está avergonzado de identificarse contigo y nos llaman nosotros colectivamente su gente. ¿Cómo tenemos esta identidad? ¿Por qué? Porque hemos sido recibido su misericordia. Recibimos su misericordia. Si estás aquí esta mañana, así que estos dos puntos, su misericordia, a lo mejor tú has pensado que los cristianos son gente buena, que ellos mismos se arreglaron su vida. Esa no es el evangelio, esa no es la verdad. Anteriormente no habéis recibido misericordia, pero ahora sí. Lo que tú necesitas, lo que todos necesitamos, es misericordia. Misericordia, ¿por qué? Porque somos pecadores y pecado no es un mal hábito de carácter, no es algo raro, no es algo que todos pecamos y lo hacemos, pero no, eso es normal. No, pecado es rebelión, es guerra contra Dios. Pecado es entendiendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque somos hechos en su imagen y nosotros combatiendo contra el carácter de Dios. ¿Estamos diciéndole a Dios ante su cara? No. Pecado es cobardía, es rebeldía. En vez de proclamar a Dios como el Señor de tu vida, tú te estás poniendo en esa posición. Eso es lo que es el pecado. Y nos rebelamos contra la santidad de Dios. Lo que tú necesitas no son 15 puntos que puedas alcanzar para mejorar tu vida. Lo que usted necesita aquí ahora es misericordia, que te perdone. Necesitas algo lo cual no mereces. En Cristo, quien es llamado la bondadez de Dios, Él vino y vivió la vida que tú no pudiste haber vivido para ti. Dios, por mediante de Cristo, amó a los pecadores. Cristo murió en el pecado. Jesucristo tomó la ira de Dios. ¿Para qué? Para que si nosotros lloramos ante Dios por su misericordia, Él nos las da y nos las cubre por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y tenemos una conciencia libre, tenemos paz ante Dios. Pero si estás aquí hoy y no sos cristiano, necesitas la misericordia de Dios porque conoces que realmente dentro de ti hay algo que está malo, incorrecto. Necesitas la misericordia que nos da Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si quieres hablar con nosotros después, Jesucristo no vino para ayudar a la gente a ser mejor. Él vino a salvar a pecadores. Y nosotros somos eso. Cristiano, usted nunca vas a ser superior del título de recibir misericordia. Usted no es más digno de misericordia hoy que anteriormente. A veces pensamos que, bueno, he vivido una vida santa por varios tiempos y empezamos a pensar que somos mejores que otra gente. No, estamos dependiendo de la misericordia de Dios hoy, todo el tiempo, porque no merecemos esa misericordia. Mucha gente puede pensar, bueno, estoy
dándole gracias a Dios que llegué a esta iglesia, ya tengo la verdad. Todo el tiempo estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Dios nos ha escogido como sus representativos y estamos en necesidad de su misericordia. Eso es lo que somos. Así, segundamente, entonces, ¿qué deberían de ser nuestras prioridades como peregrinos de este mundo? En versículo 11. Ujú. Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combate contra el alma. No estamos somos ajenos aquí, estamos peregrinos pasando. Somos peregrinos, no pertenecemos aquí. Veamos primera de Pedro capítulo 4. La sociedad nos va a ver y mirar y decir, ¿qué tienen de malo esa gente? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso os ultrajan. ¿Por qué nos rechazan? Porque este no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestro, donde está nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, no podemos explicar todas las aplicaciones de estas escrituras, pero te quiero preguntar, ¿estás viviendo como un peregrino pasando o estás viviendo como un residente permanente de este mundo? ¿Está tu ciudadanía aquí o está en los cielos? ¿Cómo estamos haciendo nuestras decisiones en esta vida? Me gustan los hoteles, me encantan. Yo no he entendido cómo ir a acampar. ¿Por, por qué íbamos a acampar cuando vamos a ir al cielo? Pero sí me gusta estar en los hoteles porque son limpios. Pero nunca he pensado, voy a cambiar la alfombra, voy a cambiar las cortinas. No, ¿por qué? Porque el próximo día me voy. Esa es la perspectiva que deberíamos de tener en este mundo, que estamos pasando, somos extranjeros. Tenemos que conocer qué son nuestras prioridades. Hay dos prioridades. Tenemos que cuidarnos con el peligro del pecado. Pedro nos dice, les los urjo, como exiliados, que abstengáis del pecado, las cuales hacen guerra contra tu alma. ¿Por qué tan fuertes esas palabras? ¿No conoce Pedro sobre la libertad del cristiano? Es cierto, tenemos libertad. Éramos anteriormente esclavos del pecado. Hacíamos el pecado. ¿Por qué? Porque lo amábamos el pecado. El pecado tiene atracción. Pero cuando Jesucristo salva a alguien, los salva y los transforma, los cambia. Pero gracias a Dios, en otro versículo, ustedes que anteriormente eran pecadores, se han sometido a un estándar superior de Dios. Hay gente que quieren obedecer, gente que ama las cosas santas. ¿Por qué esta advertencia aquí? ¿Por qué tengo que estar pendiente del cuidado? ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. A veces las escrituras dicen el hombre viejo en este cuerpo corrompido por la caída del pecado. Estos deseos
que nos inclinan hacia el pecado. Pedro nos está advirtiendo de todos los deseos carnales de la mente, de, de ver con los ojos cosas prohibidas, el deseo de celebrar e inclinarnos a las cosas las cuales Dios nos ha prohibido. Hablar mal de otra gente, odio, no perdonar a la gente, eh, inmoralidad sexual. Esto no es algo que está fuera de nosotros, esto es algo que está en nuestra carne. Hay muchas cosas las cuales culpamos a Satanás, pero la realidad es que tenemos que cuidarnos de nosotros. Tenemos que cuidarnos de nuestros pecados que son muy fáciles para nosotros hacer. ¿Por qué? Nos dice aquí en el texto de hoy, el mundo nos dice que si se siente bien, hágalo. Pedro nos dice que si se siente bien, pero es malo, no lo hagáis. Obedezcamos. Estamos llamados para ser una nación santa. Capítulo 1, versículo 15. Sé santo como Dios, porque Él es santo. Él te ha llamado a ser santo. ¿Por qué es que nos separamos de esas pasiones del pecado? Es porque esas pasiones, esos pecados hacen guerra contra tu alma. Pensemos en guerra. ¿Cómo es que la carne hace guerra? Veamos al libro de Hebreos, Hebreos 12. Una de las maneras en que la carne hace guerra es que nos retrasa nuestro crecimiento en Cristo. Usted va a estar peleando contra la carne todos los días de su vida. El autor de los autores nos dice que estamos rodeados de un montón de testigos, que peleemos contra este pecado que se nos cuelga tan fácil. La imagen aquí es, estamos en una carrera que el cristiano es un corredor. Estamos cargando, en vez de estar cargando algo pesado que nos retrasa, Pedro nos está advirtiendo que tenemos que botar esa carga. No podemos correr la carrera bien si estamos cargando una bola de hierro. Empezar una carrera cojo no hace sentido. Primera de Timoteo 2. En una casa grande vers- Mm. Queremos ser útiles para el maestro, separados, listos para todas obras buenas. Mantengáis santidad en todas las áreas. En todo queremos ser separados, consagrados, listos para todas las obras. ¿Cuántas veces no estamos preparados para servicios porque estamos pecando? Oímos sobre oportunidades para servir en la iglesia, pero nos decimos, no, yo no puedo hacer eso porque tengo que hacer algo este fin de semana. ¿No te sentís como hipócrita cuando decís que no puedes servir?
Eso, el pecado te está atrasando. No estás creciendo como deberías de crecer. Cuando le dices a la gente, no puedo ayudar, o porque el pecado también nos hace, nos molesta la conciencia y también nos engaña. Hebreos nos engaña en 12:1, es lo que dice. Hebreos 3:13. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, el pecado miente. El pecado no anuncia sus intenciones, no te dice que al fin de todo esto no te va a satisfacer el pecado. El pecado no te va a dar lo que te promete. No, solo te va a involucrar más y más en el pecado. El pecado es como un anzuelo de pescar. Se ve atractivo, pero te va a matar. Y el pecado no te anuncia, tengan una mordida de eso que te va a matar. Venid, no, eso no es lo que nos dice el pecado. No hace eso. El pecado viene con falsos testimonios. Es como que si estuviese en el hospital y alguien me dice, espero que te sientas bien y te corta el oxígeno que estás ahí. Eso es lo que hace el pecado, hace batalla, lucha. Notemos la severidad. En versículo 12, mirad hermanos en Hebreos 3, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. El pecado hace guerra contra ti. ¿Por qué es que deberemos de pelear contra el pecado? ¿Para qué? Para que tengamos una buena reputación, para que tengamos buena apariencia. Hacemos guerra contra el pecado porque nuestra alma está en peligro. Haciendo guerra no es como tengo que cortar un poquito el pecado. No, el pecado te quiere destruir. El pecado te quiere arruinar eternamente. ¿Qué es lo que está hablando sobre un corazón que no es creyente y maldito? Los israelitas que vieron los granizos que cayeron y destruyeron a los egipcios, que estaban en el desierto y tenían comida, tenían agua, que vieron a Dios tronar en el monte de Sinai. ¿Qué dijeron la gente? Deseaban volver a Egipto porque tenían comida ahí. El pecado nos engaña y nos dice que el pecado es mejor que Jesucristo. Yo estuve hablando con un amigo mío que me estaba explicando por qué era que él no era ya más cristiano y que por qué él que estaba abandonando a su esposa, a sus niños. Peor que todo eso, me dijo, yo todavía creo que la Biblia es cierta. Yo sé que la palabra dice lo correcto, pero yo ya no la quiero hacer, obedecer. Por compromisos pequeños, día tras día tras día. No es como que te caes de la escalera de un solo tiro, no. Tomas pasitos pequeños bajando, bajando, bajando. Amigos, cuídense del pecado. Ustedes tal vez conocen a gente, tienen caras en sus mentes de gente que creen que su pecado es mejor. Cuidado, cuidado con tus pecados. He estado involucrado en el ministerio por 15 años. Te puedo dar ciertos datos que he observado.
El primero es este. No está en el gente que no tiene cuidado de cuidar su mente. No están metiendo su mente en las cosas buenas, pero están metiendo su mente cosas como entretenimiento, películas, música. De sí mismo esas cosas no son malas, pero si estás recibiendo basura y basura y no estás recibiendo el bienestar, el beneficio de la palabra, si empeñas tu mente a estas cosas, te van a engañar. Hay cosas que nos afectan nuestro pensamiento. Segundamente, que he observado, el jale de amigos, amistades que no son necesariamente cristianos. Hay gente que reclaman ser cristianos, que, es- que estuvieron ofendidos si alguien dice un chiste malo en el trabajo, pero entre sí mismos están bien con decir chistes malos. O que Jesucristo es una cosa que hacemos los domingos en la mañana. Encontramos a gente que nos indica que no hay que ser tan serio. El jale, si usted quiere ser un cristiano serio, encontrar a esos que quieren vivir una vida seria, digna. Número tres, todas formas del pecado inmoral sexual es muy engaña, afecta a la persona, en paso a paso nos convence a tomar riesgos. Muchas veces cuando una persona joven dice, ya no soy cristiano, he tenido es como automáticamente, dime quién es la mujer. Tenemos que estar conectados con amistades en la iglesia, hermanos y hermanas. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Sabes por qué venimos a la iglesia en persona? No nos quedamos en la casa en una computadora. ¿Por qué? Porque todos estamos en esto juntos. Porque cuando estamos en la iglesia, yo sé que tú oíste y tú sabes que yo escuché eso y nos ayudamos los unos a los otros. Cuando no estamos conectados, no estás, nadie sabe dónde estás. Si estás en una situación donde no sabes cómo está haciendo la otra gente espiritualmente y ellos no saben cómo tú estás haciendo espiritualmente, estás en peligro. Tenemos una obligación que nos aseguremos de que todos estemos amando a Jesucristo. Peleando contra el pecado es duro, difícil, es muy difícil y nos cansamos. Primera de Juan capítulo 2 dice eso, no tiene que voltear. Os escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos un mediante con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la razón por cual somos amados por Dios. La segunda cosa en Hebreos 4, yo la busco, 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dios, Jesucristo nos da ayuda. Un día cuando esa carne se muere, un día no vamos a tener que pelear contra el pecado
negando nuestras pasiones carnales va a ser cosa del pasado. Amén. Hasta entonces, no dejéis que el pecado te arruine tu testimonio y tu vida. También la segunda cosa que buscamos es el rescate de pecadores. En versículo 12 del texto nos dice que mantengamos nuestra conducta ante los gentiles para que ellos calumnian contra, perdón, los gentiles vivimos en un reino diferente. Vivimos en un reino que hasta que nuestros vecinos no viven en ese mundo. No deberíamos de estar sorprendidos cuando nos odian, cuando nos rechazan, porque Jesucristo le dijo a los discípulos, si me odian a mí, te van a odiar a ti también. ¿Qué es nuestra respuesta a ese reino diferente en cual estamos? ¿Estamos peleando contra ella? ¿Los peleamos contra el mundo? ¿O qué hacemos? ¿Hacemos, votamos políticamente contra ellos? Hay varias opciones. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Él nos indica que mantengamos nuestro comportamiento excelente ante los que no son cristianos, nuestros vecinos, que tengamos un carácter lindo, que vivamos una vida como cristiano. Vivid como un cristiano. Enséñeles a esa gente cómo es que se ama al Señor, cómo trabajamos el trabajo aunque el patrón se fue a la casa temprano. Enseñarles cómo es que con un cristiano vive cuando está hablando del sexo opuesto. Algunos de ustedes piensan que las burlas no acabaron en el bachillerato. Esas siguen en la familia. Hay gente en nuestra familia que se burlan de nosotros. Y tenemos miedo y decimos, es posible que me vayan a rechazar. La verdad es, no es que te vayan, es que te van a rechazar. Serás rechazado. Mantén tu conducta honrable ante los gentiles para que cuando hablen mal de ti, te van a llamar un bruto, un idiota. Tal vez, a veces, Pedro nos advierte que hay gente que va, tal vez lo que dicen malo contra nosotros no es necesariamente malo. A ver si estamos siendo cristianos, pero estamos maltratando a los que no son cristianos, merecemos esa maldad, porque es hipocresía. Pero ahí no acaba esto. ¿Vas a ser perseguido? Esta gracia. Pero ahí no acaba el cuento. Que la gente vea tus buenas obras y glorifiquen al Señor en el día de la visitación. Que adoren a esa gente sobre lo que oye sobre Dios y lo que ven en tus obras. Tenemos que tener cuidado en la forma que hablamos sobre la gente que no son cristianos. Los que no son cristianos no son idiotas. No han visto la gloria de Dios. No han visto la bondad del Señor. No han visto la maldad de sus pecados. No han entendido la gracia de Dios
ma- entregada por medio de Jesucristo. No tienen idea de estas cosas. Y la meta de nosotros es, no es que nos dejen solos o que se hagan más conformes a lo que nosotros pensamos. La meta es que en el día cuando Jesucristo vuelva, que algunos de ellos puedan decir y darle gloria a Dios, porque el reino de Dios ha llegado y ellos pertenecen a ese reino y que te insulten todo lo que quieran esta vida, pero que tal vez en ese día ellos adoren a Dios Santo, porque ellos necesitan a Cristo. Tenemos que entender ese entendimiento porque Dios es lleno de bondades. Veamos cómo se va a parecer tu vida de aquí 10, 20, 30, 100 años. ¿Qué va a decir la gente sobre ti? A tu funeral, ¿qué van a decir? Ah, era un tipo bueno. ¿Qué es lo que quieres que gente diga sobre ti? La respuesta sobre eso es, ¿a quién le importa? Lo que queremos es que ellos conozcan al Señor, que ellos adoren al Señor. Eso es lo que queremos, porque Dios, Jesucristo, es digno de esa adoración. Si todo el mundo estaría en una posición donde todos estaríamos adorando a Dios, ni eso puede indicar la magnitud de la gloria de Jesucristo. Él nos ha enseñado misericordia. Este es nuestro Dios. Este es el que rechacemos. No, le pertenecemos a Él. Vivamos nuestra vida así. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu fieldad, por estos últimos 8 años y lo que has hecho, trabajando en los corazones de gente, cambiando, salvando a gente. Oramos que nos ayudes, que seamos la gente la cual nos has separado para que seamos vidas justas, que dejemos el pecado, que podamos proclamar las excelencias buenas de tu carácter. Que oremos que más gente te conozca, que pongan su fe en Cristo. Gracias, Señor, por habernos amado muchísimo más de lo que merecíamos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Go ahead and stand and let's sing one